Bueno, aquí estamos de nuevo, luego de haber adorado al Señor, compartiendo la palabra del Señor. Creo firmemente que una vez más Dios quiere hablar a tu vida, así como habló a la mía. Bueno, esta semana el Señor me habló específicamente con esta palabra. Estuve luchando un poco porque sucedió algo curioso el martes. En el Zoom de líderes, nuestra hermana Silvia Fernández compartió, habló sobre este capítulo 15 del libro de Juan y habló acerca de permanecer. Yo no pude estar en ese Zoom, solo escuché que ella habló de este tema y desde que escuché la palabra permanecer, esa palabra empezó a golpear constantemente en mi corazón. Traté de luchar contra eso porque dije no quiero hablar de lo mismo que habló Silvia el martes, pero bueno, entendí que era palabra de Dios, ¿no? Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante, y leemos en el nombre del Señor. Y Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mí... os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Oramos al Señor. Padre, una vez más, Señor, quiero poner este mensaje en tus manos, pedirte que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas. Señor, te pido que estés abriendo los oídos espirituales y el corazón de los que me oyen en esta mañana, Señor. Y que realmente una vez más tu palabra sea clara y sea como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, Señor. Bendecimos tu nombre y bendecimos esta palabra y abrimos ahora nuestros oídos espirituales a tu voz. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, yo le puse como mensaje a título a este mensaje, le puse la clave de permanecer. En estos versículos bíblicos es interesante que se menciona 11 veces, Jesús menciona 11 veces la palabra permanecer, ¿no? Y estuve buscando acerca de qué significa permanecer. Bueno, no es una palabra tan compleja. Sin embargo, permanecer tiene que ver con quedarse en un lugar por determinado tiempo o quedarse en un determinado estado por determinado tiempo. Y aquí Jesús nos dice que Él es la vid verdadera. No solo Él es la vid, Él es la vid verdadera, y que nosotros somos como pámpanos, ¿sí?, que deben permanecer, que debemos estar unidos a Él, debemos permanecer unidos a Él para ser capaces de dar frutos. Ahora, también estuve viendo qué son los pámpanos, ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, los pámpanos son los racimos, los pámpanos son los tallos. ¿Qué son los pámpanos en la vid?
Y es interesante ver que los pámpanos son los primeros brotes de la vid, unos brotes verdes que crecen rápidamente, pero en un momento esos brotes dejan de crecer, esos brotes verdes, y comienzan a cambiar su fisonomía, ¿no? Y entonces esos brotes se convierten en sarmientos, ¿no? Se convierten en sarmientos no porque, bueno, comiencen a ir al colegio y no falten nunca, ¿no? Bueno, tiene un chiste, pues muchos dicen que me pongo muy serio cuando estoy frente a la cámara. ¿Qué son los sarmientos? Bueno, es como una especie de tallo marrón que acumula las reservas que le ceden las hojas de la vid, ¿no? Y de esos tallos, de esos sarmientos, es de donde salen luego los racimos que producen las uvas, ¿sí? Para que estos pequeños, entonces, primeros pámpanos, estos pequeños brotes verdes, se conviertan más tarde en sarmientos, bueno, entonces es necesario que permanezcan en la vid para convertirse en sarmiento y luego poder producir frutos, ¿sí? Producir esas uvas con las cuales se hace el vino, ¿no? Y es necesario que esos pámpanos permanezcan durante todo el proceso. Porque si, más allá de que crecen rápido, si por algún viento, por alguna tempestad, esos pámpanos se salen de la vid y dejan de permanecer en la vid, inmediatamente van a comenzar a morir. Del mismo modo, nosotros, hermanos, necesitamos permanecer en Jesús. Necesitamos permanecer en el Señor para ser capaces de cumplir el propósito por el cual fuimos salvos. Para ser capaces de dar fruto, para que nuestra vida realmente tenga sentido y entonces podamos recibir del Señor esa savia de vida eterna, ese poder que nos lleva a madurar, a crecer y a dar fruto. Entonces, al igual que los pámpanos, muchas veces vamos a tener que soportar tempestades. Las tempestades son las que muchas veces hacen que esos pámpanos no puedan permanecer en la vid. Los vientos fuertes, esas lluvias copiosas, el granizo, sacan al pámpano de la vid y ese pámpano inmediatamente que es cortado de la vid, inmediatamente comienza a morir. Entonces, yo hoy quiero hablarle quizás a aquellos que vienen soportando varias tempestades en su vida y quizás hoy estás diciendo ya no aguanto más, quiero bajar los brazos, no soporto más. Ahora déjame decirte que así como cuando el pámpano es cortado de la vid, comienza a morir, lo mismo sucede con nuestra vida. Lo peor que podemos hacer es separarnos del Señor. Justamente es lo que Satanás quiere con las tempestades. Justamente es lo que Satanás quiere lograr con las pruebas, con las luchas, con esos ventavales que sacuden tu vida una y otra vez, que bajes los brazos, que digas yo no sirvo para esto, estaba mejor cuando estaba en el mundo. Sin embargo, el Señor viene hoy a decirte una vez más a través de este capítulo 15, permanecer en la vid, porque yo soy la vid verdadera. Separados de mí, nada podéis hacer. Y yo quisiera porque bueno, ¿cómo permanecer? ¿No? ¿Qué hacer para permanecer en el Señor? ¿Qué hacer para que esas tempestades no te saquen de la vid verdadera? ¿Qué hacer para poder permanecer a pesar de? Bueno, yo quisiera que veamos 5 aspectos en los cuales tenemos que permanecer para que, valga la redundancia,
podamos permanecer finalmente en la vid verdadera que es Jesús. Entonces yo quiero compartir estos 5 aspectos que menciona este pasaje y en los que debemos permanecer. Y en primer lugar, el primer aspecto es permanecer en depender de Jesús. Los versículos 4 al 6 leíamos recién que decía permaneced, número 1, ¿no? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Desde el mismo instante en que el pámpano, lo dije recién, deja de permanecer en la vid, en ese mismo instante el pámpano comienza a secarse y a morir. Y acá el versículo 6 dice lo que sucede con ese pámpano, ¿no? Lo recogen y lo echan en el fuego y arde y no sirve más para nada. Jesús nos dio vida, hermanos. Dice la palabra de Dios allí en el Nuevo Testamento que Él nos dio vida cuando aún nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Sin Cristo estábamos muertos. Sin Cristo no teníamos vida y por la misericordia de Dios fuimos injertados en Él. Y cuando fuimos injertados en Él, empezamos a revivir y empezamos a experimentar cosas que antes no habíamos experimentado. Empezamos a experimentar la paz de Dios, el gozo del Espíritu, la paz de la salvación. Nuestra vida revivió realmente. Y si dejamos de permanecer en Él, sería un suicidio espiritual, porque nuevamente comenzaríamos a morir. Jesús acá dice en este pasaje: separados de mí, nada podéis hacer. Absolutamente todo lo que intentes hacer separado de Cristo, sin depender de Él, estará destinado a morir. Versículo 6, ¿no? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden, ¿no? Todo lo que vos hagas sin depender del Señor va a estar destinado a morir, a secarse y a no permanecer. Sin embargo, cuando permaneces unido a Cristo y permaneces en depender exclusivamente de su poder, y no de tu capacidad, no de tu sabiduría, no de tu experiencia, entonces vas a hacer cosas que en tus fuerzas sería imposible que hagas. Vas a ver la mano sobrenatural de Dios porque estás dependiendo de la vid verdadera. Ese pámpano es dependiente de la vid. Depende de la savia que recibe de la vid, depende de los nutrientes que recibe de la vid, ¿no? Y nosotros necesitamos sí o sí depender hasta en el mínimo detalle del Señor para poder dar fruto, para que nuestra vida tenga sentido y para que nuestra vida cumpla el propósito por el cual Dios nos salvó, ¿sí? Entonces nunca descuides tu dependencia del Señor. En el nombre de Jesús yo te animo a que dependas de Él en cada detalle de tu vida. Depender de Dios entonces es lo que hará que puedas recibir abundantemente de Él. En segundo lugar, el segundo aspecto que nos ayudará a permanecer realmente en Cristo es
permanecer en dar fruto. Recién leíamos, separado de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, decía Jesús. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, lleva mucho fruto. Tu dependencia de Dios va a hacer que empieces a dar fruto en tu vida, que tu vida tenga sentido, que tu vida empiece a manifestar los frutos del Espíritu, que tu vida empiece a manifestar el carácter de Dios. Ahora, cuando empieces a dar fruto, no te canses de dar fruto. Es necesario que sigas fructificando, sea cual sea la circunstancia que estés atravesando. Es interesante que el versículo 2 habla de que a los que no dan fruto, el Señor los quita y los echa fuera. Pero a los que dan fruto, dice el versículo 2, que los limpia para que den más fruto. En este aspecto, para poder fructificar y dar fruto con perseverancia, es muy importante que diferenciemos entre ser desechados y ser podados por el Señor. Aquellos que no dan fruto, en el reino de Dios, el Señor los corta de su reino. El Señor los desecha. Llega un momento que los tiene que sacar para que no estropeen su viña. Ahora, aquellos que dan fruto, el Señor los poda, el Señor los limpia. ¿Para qué? Para que den más frutos. Ahora déjame decirte que muchas veces ese trato de Dios no siempre parece ser agradable y podemos llegar a confundirlo con que Él nos está desechando, con que Él nos ha abandonado, con que Él se olvidó de nosotros. Sin embargo, si por ahí sentís que hay cosas que no están saliendo como que creías, pero decís, Señor, pero yo te estoy sirviendo, yo estoy bendiciendo a otro, y te das cuenta que estás dando frutos, pero algunas cosas están como trabadas en tu vida, algunas cosas no están saliendo como vos quisieras que salgan. No caigas en la tentación de creer que Dios te abandonó. No caigas en el error y en la mentira del diablo de sentir que no vale la pena dar fruto en el reino, porque eso es lo primero que viene a nuestra cabeza. Recordad que a los que dan fruto, Dios los limpia, Dios los poda. ¿Para qué? Para que den más frutos. Así que si estás en un tiempo de poda, tranquilo, tranquila. Nada de lo que estás haciendo es en vano. El Señor te está preparando para cosas mayores y Él lo va a hacer, ¿sí? Por eso no te canses de dar fruto para Dios, no te desanimes cuando venga el tiempo de la poda. Estás en las manos del Señor. Vos lo único que te tiene que preocupar es permanecer en la vid verdadera, permanecer en el Señor y permanecer en dar fruto. Entonces, cuando permanecemos en Cristo, la realidad es que el fruto o el tiempo de dar fruto será solo cuestión de tiempo. Entonces, por un lado, permanecer en Cristo va a hacer que tarde o temprano dé frutos. Y que cuando dé fruto, el hecho de dar fruto va a garantizarte también que permanezcas en la vid verdadera. Porque a los que dan fruto, el Señor no los corta, el Señor los limpia. En tercer lugar, el tercer aspecto que hará que puedas permanecer en el Señor es permanecer en cuidar su presencia. Es interesante que los versículos 4 y 5, una y otra vez el Señor dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Nos habla esto de que tenemos que velar por cuidar la presencia de Dios en nuestra vida, pero que también tenemos que velar por cuidar nuestra posición en Cristo. Este pasaje, esta frase nos está hablando
de, por un lado, nuestra posición en Cristo, permanecer en mí, y por otro lado, de la presencia de Dios en nuestra vida, yo en vosotros, dice el Señor. Dice la palabra de Dios allí en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿está dónde? ¿En qué posición? En Cristo. Y el Señor dice, permanezcan en mí, en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También dice la Biblia que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Las Escrituras también declaran que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Es decir, una y otra vez la palabra de Dios habla de nuestra posición en Cristo. Por ser hijos de Dios, nosotros estamos en Cristo. Sin embargo, qué maravilloso es que no solo nos habla de posición, sino que el Señor también decidió derramar su presencia y habitar en nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Él está en tu vida. El Espíritu dice que Él ha hecho habitar en nosotros, nos anhela celosamente. Santiago 4:5. Es por eso que debemos permanecer, hermanos, en cuidar esa preciosa presencia, la presencia del Señor en nosotros, y no contristar, no entristecer al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Qué importante es entender esta realidad, que la gloria de Dios está en nuestras vidas, que Él derramó su aceite en nuestras vidas, ¿sí? La presencia del Señor entonces está en tu vida, y esta es una relación que tenés que cuidar. Dice 2 de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro de la presencia de Dios, ¿sí? De su gloria, en vasos de barro. Los vasos de barro somos nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, etcétera, etcétera. Entonces hoy quiero animarte a que realmente cuides la presencia de Dios en tu vida. Cuanto más presencia de Dios tengas, más fortalecido entonces vas a estar en la vid. Ese pámpano, cuanto más savia, cuanto más nutrientes recibe de la vid como consecuencia de estar unido a la vid, más crece, más se fortalece hasta convertirse en un sarmiento. Entonces ese sarmiento ya no es un brote verde y frágil, ahora ya es un tallo, y como consecuencia luego va a dar fruto. Entonces lo que va a fortalecer tu vida, lo que va a hacer que eches raíces y en el reino de Dios y puedas permanecer, va a ser también que cuides la presencia de Dios en tu vida. Hace todo lo que sea necesario para que el Espíritu Santo se goce en tu vida, ¿sí? Búscalo, orá, adorá al Señor, escuchá alabanza, lee la palabra de Dios, conectate a los cultos, a la célula, todo lo que alimente la presencia de Dios en tu vida. En cuarto lugar, el cuarto aspecto que nos va a ayudar a permanecer en la vid verdadera es permanecer en su palabra. Si hay algo que fortalece nuestra vida y nos ayuda a permanecer firmes en el Señor, justamente eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Sus palabras son fieles. Él cumple sus promesas. Hebreos capítulo 6, versículo 17 al 19. Antes quiero que leamos, ¿no?, el versículo 7 de Juan 15. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
Y Hebreos 6, 17 al 19 dice, ¿no? Hablando justamente de la inmutabilidad de la palabra de Dios y de sus promesas, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios juró, Dios empeñó su palabra, ¿no? Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme, ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. También las escrituras declaran que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Para permanecer en Cristo, entonces, es fundamental, hermanos, pararnos firmes en su palabra y permanecer en confiar y en creer en su palabra. No dejes que Satanás o las circunstancias te hagan dudar de lo que Dios dice, porque lo que Dios dice, Dios lo juró. No porque Dios necesite jurar, sino para establecer que sus palabras son fieles. Sus promesas, dicen las Escrituras, son en Él sí y en Él amén. Entonces, el tiempo ha pasado, los siglos, las generaciones han pasado, y ¿saben una cosa? Dios nunca, jamás falló a su palabra. Y si vos mirás hacia atrás en tu vida, vas a ser testigo de que el Señor siempre fue fiel a su palabra. Él cumple, Él es fiel y verdadero. Entonces permanecer firme en su palabra y permanecer firme en su palabra es lo que va a hacer incluso que tus oraciones sean contestadas y escucha bien, que puedas recibir todo lo que le pidas al Señor. Lo dice el versículo 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué tengo la garantía de que todo lo que yo le pida a Dios va a ser hecho? Simplemente porque cuando la palabra de Cristo abunda en mi corazón y yo permanezco en su verdad, en su palabra, voy a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y por último, para permanecer firmes en la vida, ¿sí? Y no separarnos, el quinto aspecto que te va a ayudar y último es permanecer en su amor, permanecer en el amor de Dios. Versículo 9 en adelante de Juan 15 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, ¿no? Yo pondría ahí entre paréntesis, porque los amo y porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Saben? En 1 Juan, el apóstol Juan, en 1 Juan dice que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor. Dice que Dios es amor.
Esto me lleva a pensar también, sin temor a equivocarme ni a decir ninguna herejía, que cuando en Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesús dice tener fe en Dios, podría ser traducido también tranquilamente como tengan confianza y fe en el amor, porque yo soy amor, ¿no? Tener fe en Dios, tener fe en el amor de Dios, en el amor del Padre. Dios es amor y Él te ama. Él te ama con amor eterno. Nunca lo olvides. Es interesante que la palabra de Dios dice que Él nos amó con amor eterno. Entonces, creer realmente en Dios es creer en su amor. Muchas veces pensamos que creer en Dios es creer que Dios existe. Pensamos que creer en Dios es creer que Dios puede contestar una oración. Creer en Dios es creer que Dios tiene poder. Y todo eso está bien. Ahora, la clave para que nuestra fe sea una fe firme y segura es poder entender que Dios nos ama y permanecer en su amor. Es creer que Dios me ama, así como el Padre. Miren, acá dice, por ejemplo, cosas como, en el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Primero, lo que dice Jesús, que Él nos ama, así como el Padre lo ama a Él. Imagínate cuánto Dios te ama. El Señor te ama así como el Padre amó al Hijo. Gloria a Dios. Qué amor tan profundo que no llegamos a comprender. Entonces, si sos capaz de recibir esta revelación del amor de Dios, entonces entenderás que sería ilógico soltarte y dejar ese amor, dejar al Señor. Sería ilógico separarte del Señor. El amor de Dios, una vez leyendo Oseas 11, un profesor mío, el pastor Ernesto Nani, leyó Oseas capítulo 11 y él dijo una frase que quedó marcada en mi corazón para siempre. Él dijo, el amor de Dios es mayor que todas nuestras traiciones y pecados. Y cuando uno lee allí el libro de Oseas, capítulo 11, fíjense, se parece mucho a nuestra experiencia. Dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé. Está hablando de su pueblo. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecía sahumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y escucha esto, y no conoció que yo lo cuidaba. ¿Cuántas veces no te habrás dado cuenta de cuánto Dios te amaba? De cómo el Señor te estaba cuidando y el Señor te estaba trayendo hacia Él con cuerdas de amor, y vos te alejabas y Él te llamaba y vos te alejabas. Y quizás hoy estás en una de esas etapas donde estás como rebelde al Señor y Él te sigue amando y Él sigue creyendo en que tiene un futuro de gloria para vos. Yo con todo esto, dice, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Y entonces es como que Dios se indigna por un momento por el pecado de su pueblo, y dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá a espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas.
los consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Pero luego de pensar en ejecutar su ira, Dios otra vez se deja cautivar por el amor hacia su pueblo y declara: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín, dos ciudades que habían sido consumidas por fuego y azufre? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán también temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira, dice Dios, y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. El amor de Dios es más grande que todos tus pecados y que todas tus traiciones, y es ese amor de Dios el que a pesar de que una y otra vez lo rechazamos, Él vuelve a atraernos hacia Él. Él demostró ese amor en que dio su vida por nosotros. El versículo 9 de Juan 15 nos muestra también que Jesús nos dice que nos ama así como el Padre lo amó a Él. Recién lo comenté. Entonces, para permanecer en su amor es también vital vivir en obediencia, porque el amor no es solo un sentimiento, el amor es una decisión, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Pero una de las cosas que más me impactó de este pasaje es que el versículo 11 muestra que Dios nos ama tanto, ¿no? Y los versículos 15 y 13 también nos muestra, por ejemplo, el versículo 11: estas cosas os he hablado, dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Él te ama tanto que Él no quiere solo suplir tus necesidades, sino que vos puedas vivir una vida de gozo, puedas vivir con alegría. Él quiere bendecirte para que tu corazón se goce. Pero al final, el versículo 16, Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué interesante es que por el gran amor con que Él nos amó, Dios nos eligió a nosotros. Él te amó primero a vos, no lo amaste vos primero a Dios. Él te eligió, Él se enamoró primero de vos, no vos de Él. Qué interesante. Cualquiera podría decir: bueno, yo decidí seguir a Cristo. Sin embargo, es el Señor el que se enamoró primero de nosotros y mantuvo ese amor fielmente hasta el día de hoy. Con esto quiero ir terminando este punto y pasar al final, a la conclusión. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Son innumerables los pasajes bíblicos que muestran cuánto
Dios nos ama, así también como son innumerables las razones que tenemos para no soltarnos de Él y permanecer en su amor. ¿Cuántos pasajes que muestran el gran amor de Dios hacia nosotros? Así que si querés permanecer unido a la vid verdadera, si querés que tu vida tenga sentido, si querés que tu vida dé fruto, si querés que realmente se cumpla el propósito por el cual no solo naciste, sino por el cual Dios te salvó, es fundamental que entiendas y permanezcas en el amor de Dios. Él te ama, no lo olvides, Él es tu Padre y te ama con amor eterno. Así que no te sueltes del Señor, no importa cuán fuerte sean las circunstancias, cuán fuertes sean las tempestades, yo quiero animarte a que permanezcas en Cristo. Esa es la palabra que quiero dejarte en esta mañana. Permanece en el Señor. Y para esto, bueno, lo que te va a ayudar es permanecer en depender de Él cada día. Te va a ayudar el hecho también de que permanezcas dando fruto. Te va a ayudar el hecho de permanecer en su palabra. Te va a ayudar el hecho de permanecer en cuidar la presencia de Dios. Y te va a ayudar el hecho de permanecer en su amor. Permanecer en Cristo. Esa es la clave para vivir una vida abundante y gloriosa. Y si tal vez estuviste pensando en bajar los brazos, en dejar al Señor, bueno, este es un buen momento para que te arrepientas delante de Él y le digas: Señor, perdóname. Perdóname porque poco a poco me fui soltando de tu gracia, pero te doy gracias porque aun cuando estaba ahí a punto de soltarme, vos me hablas hoy y me decís: no te sueltes, yo soy la vid verdadera, separado de mí nada podéis hacer. Quiero que quede grabado esto en tu corazón. Si estabas pensando en bajar los brazos, hoy es tu día. Hoy es tu día para otra vez agarrarte fuerte del Señor y saber que Él tiene grandes cosas para vos, para tu familia y para tu futuro. La mano del Señor no se ha cortado para salvar. Y en Cristo podés esperar grandes cosas. Amén. Te invito a que ahí donde estás vos puedas decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por haber descuidado tu presencia en mi vida. Perdóname, Señor, porque he creído más la mentira que tu palabra. Perdóname, Señor, porque he dependido de mis fuerzas y no he dependido exclusivamente de ti, Señor. Pero, Padre, yo hoy reconozco que tú eres la vid verdadera y que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, Señor. Y hoy yo vuelvo a agarrarme fuertemente de ti, de tu gracia, de la vid verdadera, Señor. Padre Celestial, yo quiero bendecir a cada uno de los que está escuchando y ha escuchado este mensaje, y te pido, Señor, que no los dejes soltarse. Señor, que ordenes aún a esas tempestades a que se detengan en el nombre de Jesús y que los fortalezcas aún en medio de la tempestad. Señor, yo sé que vamos a llegar al final del camino. Y yo sé que muchos de los que están escuchando este mensaje van a llegar al final del camino y van a dar frutos, Señor. Van a ser como ese pámpano que dan fruto y vos los vas a limpiar y su vida cada día van a tener mayor sentido, Señor. Padre Celestial, revélales tu gloria. Revélales tu presencia, Señor. Revélales tu amor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Abrázalos en esta hora con tu amor, que ellos puedan permanecer ahí en el hueco de tu mano. Tu palabra dice que somos la niña de tus ojos, Señor. Tú nos amas con amor eterno. Y yo declaro, Señor,
que toda mentira del enemigo en este último tiempo, que a muchos de los que me están escuchando les estuvo susurrando al oído de que era mejor bajar los brazos, dejar, Señor, tus caminos, que no tenía sentido servirte, que vos no pagabas bien. Señor, yo declaro que todas esas mentiras en esta mañana se desmoronan, se caen en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por habernos insertado en tu reino, Señor. Te bendecimos y renovamos hoy nuestros votos delante de ti. Te amamos y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga y permanece firme, unido a la vid hasta el fin. Que el Señor te bendiga. Ahí está, ahí viene.